Buenas tardes, bienvenidos a otro webinario de la Sociedad de Científicos de Humedales, en este caso de la serie de webinarios en español. Hoy tenemos la gran visita de Joana Acosta Velázquez, que nos sentimos muy honrados que nos acompañe en este último webinario del año de la Sociedad. Pero antes de iniciar con la presentación de Joana, permítanme contarles de qué se trata esta serie de webinarios que hoy Joana Acosta Velázquez nos va a acompañar. Ustedes saben que la Sociedad de Científicos de Humedales tiene la misión de promover el conocimiento, la conservación, la protección, restauración y gestión basado en la ciencia y en el uso sostenible de humedales. Por eso nos nucleamos aquí en esta serie de webinarios. La Sociedad de Científicos de Humedales es una organización internacional fundada en 1980. Actualmente cuenta con más de 3.000 miembros que integran 62 países en esta linda sociedad, y que dentro de nuestra membresía tenemos un 65% de miembros regulares, 15% de miembros vitalicios, 8% que corresponde a los estudiantes. Hay un porcentaje de membresías gratuitas del 1%, y también hay porcentajes para países en desarrollo, como es Latinoamérica y el Caribe, con un 3% y 2% de miembros eméritos. La Sociedad de Científicos de Humedales tiene 4 revistas que publica en distintos momentos del año, periódicamente. Son indexadas como Wetlands y Wetlands Ecology and Management. También Wetland Science and Practice y Estuarios y Costas, que enriquecen toda la ciencia y toda la divulgación de la ciencia de humedales. Hay distintos beneficios para los miembros de la Sociedad Científica de Humedales, como tarifas con descuento para el programa de certificación profesional, ofertas de trabajo, oportunidades de capacitación, seminarios web mensuales como esto que vamos a escuchar ahora, y que también son en español y en inglés, actividades de capítulos y secciones, también conferencias anuales con tarifas reducidas, y una serie de actividades interesantes para estudiantes como son las becas y los programas de formación. La participación en los distintos webinarios pueden dar créditos para distintas certificaciones, lo cual equivale a 0.6 horas del semestre. Eso es algo que a través de la sociedad lo pueden tramitar. También, ya para ir cerrando esta participación, digamos, de todo lo que es la invitación, digamos, a formar parte de la Sociedad de Científicos de Humedales, durante esta presentación que Joana nos va a deleitar hoy, cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, utilicen el panel de preguntas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y también si tiene algún tipo de dificultades técnicas, háganoslo saber a través de la ventana del chat. Querida Joana, te dejamos para que nos puedas brindar esta presentación, este webinario. Joana Acosta Velázquez es bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara y es máster en Ciencias del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en Manejo Ambiental de Zonas Costeras. Joana, cuando quieras, y muchas gracias. You're muted, Joana. Gracias, Silvina. Gracias. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias a la Sociedad de Científicos de Humedales por distinguirme con esta invitación. Es para mí realmente un honor estar aquí. Y pues le agradezco a Silvina la presentación y a todos ustedes por escucharme en esta ocasión. Hoy les voy a platicar un poco sobre los criterios para clasificar la cobertura de humedales costeros tropicales. Y pues empezaremos con el contexto que es ver qué son los humedales y la complejidad que tienen los paisajes costeros en los trópicos. Y bueno, para empezar, aquí todos ustedes ya son expertos en humedales, pero para el público en general que se conecta a las sesiones y que ve estos seminarios por YouTube, les comento que los humedales son estos ecosistemas que tienen los suelos saturados de agua. En particular, los humedales costeros, esta agua es una mezcla de agua dulce y agua marina. Y además, tienen este tercer componente que es la vegetación, que tienen adaptaciones muy particulares a estos ambientes, ¿no? Que están totalmente inundados en ciertas etapas del año o del día, dependiendo de la zona. Y bueno, los humedales costeros se ubican en la parte terminal de las cuencas costeras. Voy a buscar las opciones del puntero, denme un segundo. En esta parte donde hay una marcada interacción entre el medio marino y el medio terrestre, que es la zona costera, ¿no? En estos límites donde hay bastante dinamismo y hay un ambiente que es totalmente cambiante todo el tiempo y todo el año. Además, algo importante de estos humedales es que al estar ubicados en esta parte terminal, reciben ahora sí que están conectados hidrológicamente con la parte terrestre por medio del agua y también por los sedimentos, por el dinamismo de los sedimentos, y reciben el impacto acumulativo de las actividades que hay en todas las cuencas del mundo, ¿no? Entonces, esas actividades económicas y de los humanos pues han ido moldeando también a estos ecosistemas. Un momento. Bueno, la importancia que tienen los humedales costeros es que tienen un papel fundamental en la regulación de los procesos biogeoquímicos globales porque presentan una elevada productividad primaria y además tienen esta capacidad de fijar carbono en sus suelos por largos periodos de tiempo, es decir, lo secuestran. Y estas propiedades funcionales permiten a los humedales costeros mantener altos niveles de biodiversidad, además de numerosas poblaciones de especies de importancia económica, regular el flujo de agua, los nutrientes y materiales sólidos en los ecosistemas costeros, proteger las costas de los impactos de huracanes e inundaciones, y además pues poseen un alto valor estético y recreativo, ¿no? Entonces es por eso que muchos vamos a pasar las vacaciones a las zonas costeras donde hay humedales. Perdón, no me pasa la... Ya, ok. Dicho de otra forma, los humedales costeros nos brindan a las sociedades múltiples servicios ecosistémicos. Los conocemos como los riñones del planeta porque por esta capacidad de fijar los nutrientes, además nos brindan seguridad alimentaria y nos protegen en las costas, ¿no? Por lo que se han reconocido como ecosistemas clave para mantener el bienestar humano. Existen distintas valoraciones económicas de los ecosistemas costeros, pero particularmente resalta en los humedales costeros tropicales como los manglares, que en las valoraciones más altas que se pueden estimar hasta en $91,000 por hectárea al año. La valoración económica de todos los servicios ecosistémicos de todos los humedales a escala global, pues bueno, nos da esta cifra que puede ser estratosférica, pero que está justo brindándonos nos da un indicador de lo importante que son los humedales para la sociedad. Y bueno, en particular los humedales costeros tropicales como los pastos marinos, las marismas y los manglares se han reconocido como ecosistemas de carbono azul
por esta capacidad extraordinaria que tienen de fijar carbono en los suelos, ¿no? Entonces, comparado, por ejemplo, con bosques tropicales, aquí vemos en esta gráfica, son toneladas de CO2 equivalente por hectárea. En lo verde es la biomasa aérea, y lo que vemos en café pues es el carbono secuestrado en los suelos. Y si se fijan, pues bueno, los manglares que están en las zonas estuarinas y los que están más pegados a la parte oceánica son los que están fijando más carbono, en un orden de 3 a 4 veces más que los bosques tropicales. Y también enseguida están las marismas y después los pastos marinos en la parte de los suelos, ¿no? Por lo que estos ecosistemas se han reconocido por esta cuestión de que son muy productivos y que almacenan y secuestran el carbono como potenciales para adaptarnos y mitigar a las comunidades humanas a los efectos del cambio climático. Y bueno, en particular, estos efectos del cambio climático, que uno de ellos es el calentamiento global, a los humedales costeros tropicales, pues no les afecta tanto en el sentido de que el aumento de las temperaturas, pues justo están provocando que existan zonas que son templadas o eran templadas, en las que está aumentando la temperatura de las corrientes, y particularmente los manglares han estado aprovechando esta oportunidad para ir aumentando su zona su zona de distribución. En particular, por ejemplo, en el Golfo de California, nosotros con un grupo de trabajo vimos como una especie que es Conocarpus erectus, que nosotros lo reconocemos como un mangle facultativo, porque en ocasiones puede estar dentro del manglar y a veces lo podemos encontrar en dunas costeras. Empezamos a ver que este mangle en particular empezó a cambiar su registro, bueno, a cambiar su distribución hacia más al norte de los registros históricos. Y bueno, y también esto es importante porque es el límite norte de la distribución de los manglares en el Pacífico, en América. Y pues bueno, esta parte nos permite ver que en algunas zonas los manglares, cuando aumenta la temperatura, y también está ocurriendo en el Golfo de México, en Estados Unidos, al aumentar esta temperatura y tener el hábitat propicio, los mangles pueden llegar a colonizar nuevo hábitat. Por lo que, bueno, se han reconocido como los superhéroes para combatir a los efectos del cambio climático, ¿no? Por diferentes agencias internacionales y últimamente, pues en todas las agendas globales ambientales están los manglares, los pastos marinos y las marismas como los superestrellas o los superhéroes, ¿no? Para esta cuestión. Sin embargo, cuando cuando hay cambios de uso de suelo, estos humedales pues pierden esta capacidad de secuestrar el carbono y empiezan a emitirlo, ¿no? Entonces, cuando también se degrada la vegetación, esta vegetación, al no cubrir los suelos, también empieza a haber emisiones por estos cambios de uso de suelo o por degradación. Y finalmente, en este contexto, conservar y restaurar a los humedales se ha reconocido también como una solución climática, y pueden entrar muy bien al mercado voluntario de carbono, siempre y cuando se cumplan ciertas regulaciones de los países. Bueno, pero esto es tema para otro seminario. Y en este sentido, estos humedales se desarrollan en una matriz de un paisaje, o sea, en un contexto donde están interconectados distintos ecosistemas, y el paisaje marino costero, nosotros lo podemos reconocer como un área que es espacialmente heterogénea y que además está interconectada por distintos ecosistemas. En ese sentido, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, podemos ver una porción del paisaje marino costero del norte de la península de Yucatán, en donde tenemos la presencia de manglares,
detrás también tenemos marismas tropicales y en algunos sitios tenemos pastos marinos, ¿no? Entonces están interconectados estos ecosistemas. Y si nosotros vemos esta cuestión del paisaje, lo podemos estudiar con distintas ópticas, pero bueno, nosotros podemos ver la estructura con la organización espacial de los elementos del paisaje. ¿Esto qué quiere decir? Que pues nosotros vemos que estos humedales costeros naturalmente se distribuyen de forma heterogénea en zonas donde encuentran los gradientes biofísicos necesarios para poder subsistir, porque recuerden que estos sistemas son sumamente dinámicos por el aumento, porque sube y baja la marea, y bueno, y por una serie de factores también por la entrada y salida de sedimentos, y son colonizadores por excelencia. Entonces, donde encuentran un hábitat propicio, empiezan a formar parches de vegetación que van formando que le dan el lugar a que empiece a habitar otros organismos, ¿no? Y también podemos estudiar el paisaje de acuerdo a su función, como el movimiento, flujo del agua, la materia, la energía, y también el movimiento de las especies e incluso las personas a través de la estructura del paisaje, o sea, a través de estos parches y corredores. ¿Por qué es importante esta visión? Porque también está incluyendo al factor antrópico, que es algo que ya está ocurriendo en todos los ecosistemas del mundo, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que estos ecosistemas están siendo ya reconocidos también como socioecosistemas, porque finalmente nosotros hemos estado moldeando en la última etapa de, de la humanidad, pues hemos estado moldeando de alguna forma los ecosistemas. Y bueno, además de la estructura y la función, podemos medir el cambio, que es la dinámica o la transformación que hay en esta estructura a lo largo del tiempo. Y aquí entran las técnicas de percepción remota y SIG para apoyarnos a hacer este estudio de los cambios en la estructura y función de los paisajes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar cómo en marismas nacionales al norte de Nayarit, acá en México, los 70s construyeron un canal para conectar esta laguna que es muy famosa, que es la laguna de Agua Brava, y incluso en este año, en el 73, ya habían construido el canal, nada más que medía 1 metro, y el sensor no pudo captar lo ancho del canal, pero conforme fue aumentando el cambio, porque cuando se abre el canal empieza a haber un empuje del mar hacia la laguna y se empieza a presentar la erosión costera. Y bueno, para el 2020 este canal pues ya está prácticamente, casi son 3 kilómetros de largo lo que está midiendo, y pues bueno, toda la dinámica de la laguna de Agua Brava pues ha cambiado a lo largo de estos 50 años. Y en el caso de abajo vemos una escala temporal distinta en la que tenemos una imagen de Google, del acervo de Google Earth de Acapulco, que es una región también muy famosa en México, en el Pacífico. Ambas regiones son en el Pacífico. Y aquí hace meses, bueno, hace un mes creo que fue, pasó el huracán Otis en una categoría 5. Lo han bautizado como el primer hijo del cambio climático por la forma en la que se formó, que fue en horas. Pasó de categoría 3 a 5 y agarró desprevenido a todo el estado de Guerrero, ¿no? Entonces aquí se ve muy claramente los efectos de la inundación en una escala temporal distinta, ¿no? Que a esta, que es de décadas. Aquí ya estamos hablando de meses. Y bueno, el paisaje marino costero justo nos representa una zona de transición o ecotonos que están entre la tierra y el mar, y estos límites y funciones pueden cambiar como respuesta a perturbaciones naturales o antrópicas. Esto nos dificulta la forma en la correcta de hacer el mapeo, y es a donde vamos a ir entrando
en la siguiente parte del seminario. Y bueno, estos paisajes también incluyen un mosaico de ecosistemas que están interconectados por procesos ecológicos e hidrológicos y sedimentarios, ¿no? Entonces tenemos aquí en esta visión, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la laguna de Términos, que es en el Golfo de México, una de las lagunas más grandes de Mesoamérica, y tenemos este lugar es estratégico porque se presentan estos 3 ecosistemas, ¿no? Que son los pastos marinos, los manglares y las marismas tropicales, lo puse entre comillas, porque, bueno, hay distintas definiciones de lo que son las marismas, pero en esta región las marismas son, o los estamos considerando lugares donde tenemos vegetación herbácea de distintas especies, pero que además están asociados a suelos que son hipersalinos, ¿no? Y tenemos los pastos marinos, también generalmente de otras especies, no de las praderas de pastos templados, y a los manglares en distintos ecotipos. Y bueno, además, en México, nosotros tenemos 11.200 kilómetros de costa y estamos ubicados en una región en la que cambia el neotropical, ¿no? En donde está una parte templada y la demás tropical. Y tenemos además un escenario kárstico, que es la península de Yucatán, que es otra región del país muy característica porque aquí las condiciones son distintas y la conectividad es totalmente subterránea, ¿no? No tenemos montañas, pero toda la conectividad hidrológica y sedimentaria se da a través de los suelos en la parte subterránea. Todo esto se los comento porque finalmente tiene que ver cómo vamos a hacer el mapeo de los ecosistemas, ¿no? Y bueno, hay que tener en consideración que los humedales costeros tropicales, y es lo que estamos platicando en estos momentos, son altamente dinámicos, son complejos, porque están asociados a estos gradientes biofísicos, en donde uno de las variables más importantes es la salinidad, es este gradiente de salinidad, y hay otros, ¿no? La cantidad de oxígeno presente y disuelta en los suelos y en el agua. Y bueno, por eso la extensión de estos parches de ecosistema o de humedales y la condición de los parches cambian rápidamente. O sea, la escala temporal varía bastante porque podemos tener un año en el que colonizan los manglares o las marismas nuevo hábitat y distintos años en los que se van, de alguna forma se van moviendo. Y es bastante rápido este cambio, no ocurre como en los ecosistemas terrestres, porque están en esta zona intermareal, que están sometidas a un ritmo diario de mareas, en las costas que están generalmente protegidas, que no están muy expuestas, pero también hay algunas partes que tienen más dinamismo, que es el caso, por ejemplo, de la costa del Pacífico Central, y ahí justo vemos que no tenemos extensiones amplias de manglares, ¿no? Que es lo que ahora nos está ocurriendo en la parte esta de Guerrero, donde no hubo una barrera natural que pues pudiera proteger a la zona costera de ese estado. Y además tienen estos sedimentos que son fondos blandos y reciben periódicamente agua dulce. Y recibir periódicamente puede ser que sea a través de la precipitación o a través de agua subterránea, ¿no? Que es lo que ocurre, por ejemplo, en los manglares áridos del Golfo de California. En esta imagen estamos viendo una parte de la laguna Grande en Teacapán, también en el sur de Sinaloa, y aquí estamos observando, esta es una laguna que quedó hipersalinizada por el efecto de sinergias de muchas intervenciones arriba de las cuencas costeras, donde se hicieron varias presas en un periodo de 50, 60 años, y en la cantidad de agua dulce que dejó de llegar a este lugar, pues es importante. Entonces, esta zona pues está presentando
un cuadro de hipersalinidad en la que los manglares se han tenido que ir adaptando, ¿no? En los 80s, en los bordes de la laguna encontrábamos bosques, o sea, es decir, árboles de mangles de las de las 4 especies que hay en México, que dominantes, y ahora, de 50, 60 años después, estamos encontrando matorral de las mismas especies, pero dominando Avicennia, ¿no? Entonces ha cambiado la estructura y estas son las cosas que no podemos mapear cuando tenemos un inventario temático en el que nada más ponemos manglar y no tenemos categorías. Entonces no podemos ver esos cambios de la estructura de la vegetación. Que esto a su vez pues nos representa diferencia en los servicios ecosistémicos que se están que nos proveen los ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vimos fue el cambio de la inundación. Aquí ocurrió también un huracán, es un efecto de la inundación ocasionada por el huracán, y pues bueno, se puede observar cómo hay un aumento en el nivel de agua de la laguna, ¿no? Otra cosa, aquí, por ejemplo, podría parecer esta imagen bastante abstracta. Esta imagen es en la Reserva de la Biosfera de los Petenes, en Yucatán, en el estado en la península de Yucatán, en el estado de Campeche, y observamos esta vegetación de forma circular porque al centro hay un cenote o hay una salida de agua subterránea que está llena de nutrientes, por lo que aquí tenemos un gradiente de nutrientes y también de salinidad. Hacia acá tenemos la influencia de la marea y hacia acá tenemos la influencia del agua dulce. Entonces, donde tenemos el centro que hay agua dulce y también hay esta entrada de nutrientes, podemos encontrar las 4 especies de mangle creciendo hasta 25, 30 metros. Conforme nos vamos despegando del centro del agua o del cenote, la estructura de la vegetación va cambiando porque el gradiente de nutrientes también cambia y también la entrada de salinidad, ¿no? Entonces también el agua dulce, la cantidad de sal va cambiando. Y encontramos hacia donde ya está influyendo, si entrando la marea, encontramos manglares más achaparrados, bastante densos, que es lo que vemos aquí, y ya de otras especies, puede que domine Rhizophyra mangle o la Avicularias racemosa, dependiendo del petén. Y hacia más al ecotono, donde hay hay una salinidad más alta, podemos ver este cambio entre lo que domina el paisaje. Pueden ser otras especies de marisma y algunos individuos de mangle, ¿no? Y conforme hay más salinidad, pues tenemos estas zonas de inundación en donde no hay nada de vegetación. Entonces, estas mezclas, mapearlos en una escala adecuada, pues es un reto, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, justo la heterogeneidad espacial, cuantificarla nos permite comprender las relaciones que hay entre procesos ecológicos y los patrones espaciales, pero esta heterogeneidad es muy grande cuando hablamos de países como México. Aquí lo que estamos representando es justo cómo esta heterogeneidad espacial se puede ver a través de imágenes satelitales. Y bueno, para entrar ahora, les quería dar este contexto para entrar ahora en el tema del mapeo. Y bueno, la primera pregunta es esta, ¿no? ¿Para qué sirven los mapitas? Hay muchas colegas que nos dicen que nosotros tenemos mapitas, de para qué sirven, ¿no? Pues bueno, algo muy puntual es que todos los procesos ocurren en tiempo y espacio y los podemos representar siempre y tengamos una georreferencia, ¿no? Entonces, toda la información ecológica que nosotros generamos, podemos generar modelos espacialmente explícitos y que son muy útiles para dar la información a diferentes sectores de la población. Entonces, los mapas también nos
nos permiten monitorear los recursos naturales. Aquí, por ejemplo, está un mapa que acaban de generar Copérnico de las afectaciones del huracán Otis en Acapulco, ¿no? Y pues tienen aquí una leyenda donde se ve lo que fue totalmente destruido, dañado, posiblemente dañado y las inundaciones. Esto visualmente ya le permite dar a las agencias de gobierno una visión muy general de lo que está ocurriendo dónde invertir los recursos financieros para poder rescatar a la ciudad. Otro de las utilidades que tienen los mapitas es que podemos hacer modelación de procesos, como la provisión de servicios ecosistémicos, la vulnerabilidad climática, todos estos modelos que genera el IPCC en el contexto de los reportes de cambio climático, pues también lo podemos espacializar y nos permite tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo espacializados servicios ecosistémicos como de recreación, de pesquerías y de protección costera. También los mapas nos sirven para tener herramientas para conservar y preservar ecosistemas, ¿no? Podemos hacer priorizaciones territoriales y ver en qué lugares del país o del mundo podemos invertir para mejorar la conservación de ciertos ecosistemas que están siendo amenazados. Y bueno, en este sentido también podemos caracterizar los servicios ecosistémicos en función de los atributos biofísicos y las características por ejemplo, de cada una de las especies de los mangles, ¿no? Y, por ejemplo, esto se puede hacer gracias a que ya existe información científica sólida, suficiente para poder hacer esta especialización de los servicios ecosistémicos. Y bueno, finalmente los mapas nos ayudan a resolver, bueno, no es que nos ayuden, son una herramienta para poder resolver conflictos socioeconómicos y ambientales, porque siempre en esto hay una necesidad de negociación. Y los mapas, al priorizar ciertos lugares donde hay que hacer intervenciones, por ejemplo, de restauración, pues podemos llegar a acuerdos y a mantener el interés común y realmente presentar un monitoreo que sea transparente de las acciones que queremos realizar. Y también nos permite cambiar el lenguaje, ¿no? O sea, no es lo mismo tratar de llevar un discurso científico a una comunidad que llegar con un mapa y con los resultados de las investigaciones. Entonces, definitivamente son herramientas bastante potentes. Y bueno, en el sentido de la planeación y seguimiento de proyectos de restauración en humedales costeros, pues las herramientas de percepción remota y de sistemas de información geográfica que nos permiten hacer el mapeo, nos ayudan también a seleccionar sitios potenciales para la restauración, porque como ustedes bien saben, el trabajo de campo en los humedales costeros tropicales es bastante caro y la logística es bastante complicada. Entonces sabemos habemos varios, aquí en la sociedad veo que somos muchos ya humedólogos y los manglarólogos, pues somos también hay pocos loquitos que andamos adentro de la marea, porque a mucha gente no le gustan los mosquitos, no le gusta enlodarse y además de que no les guste, logísticamente es un reto, ¿no? Y poder llegar a varias zonas para hacer los muestreos. Y además, con estas herramientas que nos amplían la visión del paisaje, no nada más la cuestión local, podemos ver el seguimiento de ciertas condiciones de la vegetación y podemos dar seguimiento a índices de forma y conectividad entre los parches. Y bueno, justo lo que les decía, ¿no? A pesar de esta complejidad y dinámica de los humedales costeros tropicales, estas técnicas de percepción remota en conjunto con otras disciplinas y muchos datos de campo
nos permiten monitorear los humedales costeros para asegurar el manejo efectivo y la preservación de los mismos. Pero bueno, ya hemos se ha comprobado que conservar estos humedales siempre va a ser mucho más barato que pensar en restaurarlos, y que el cambio de uso de suelo en los humedales costeros tropicales representa una pérdida ya en hacer una aforestación o un nuevo ecosistema, pues es definitivamente muy difícil y muy caro. Entonces nos conviene más ahora sí que conservarlos. Y en ese sentido, las técnicas de percepción remota en los últimos 40 años, con toda la revolución digital y y ahora después del 2000 con el internet, pues y la salida de todos los satélites de distintos países, pues nos ha permitido tener una red de monitoreo global de los océanos y de las costas que no tienen nada que ver que hace 20, 30 años, ¿no? Entonces ahora tenemos boyas oceanográficas, distintas zonas donde se hace monitoreo, no sí en tiempo real, pero no con las personas, sino ya tenemos torres para poder hacer mediciones de CO2, de flujos de metano y de un montón de variables y parámetros de la temperatura, de la superficie del océano, de la costa. Entonces, toda esta información de alguna forma nos ha mejorado la perspectiva que tenemos de la zona costera y de cómo la podemos estudiar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que pues cualquier fenómeno que estudiemos y cualquier ecosistema que queramos representar espacialmente, pues va a depender mucho la escala de medición, ¿no? Entonces, dependiendo de la escala espacial, son las dos más importantes, la escala espacial y la escala temporal. Entonces, dependiendo de esta escala, vamos a tener productos cartográficos distintos, ¿no? Entonces podemos nosotros pensar que en una escala fina estar hablando de los drones, ¿no? En que ya podemos hasta hacer mediciones con sensores con láser, que son los LiDAR, en un dron, y podemos estimar la biomasa aérea de algún parchecito de vegetación, ¿no? Pero es una escala muy fina y estamos hablando de metros. Y luego, en una escala regional, podemos estar pensando en plataformas aéreas, donde tenemos fotografías que nos da muy buena detalle, pero a una escala también regional. O sea, finalmente ver en qué, y esto también lo podemos tener con los satélites, pero con diferentes escalas espaciales y temporales. Entonces, tenemos que finalmente conocer muy bien la fuente de información y saber que el mapeo depende de la escala, así como dicen los biólogos, depende de la especie, los geógrafos dicen, pues depende de la escala. Esa era la espacial. Y la escala temporal en los humedales costeros es sumamente importante, porque tenemos el factor, el más importante es el de las mareas. Entonces, si tenemos una foto en la que la marea está alta o baja, pues nuestra evaluación y el monitoreo del parche de vegetación o del parche de ecosistema que queramos estudiar, pues va a ser distinta. Entonces, entre más datos, más que datos, ¿no? Una serie de tiempo que sea congruente y en la que podamos estar estudiando justo si hay, cómo están las mareas, pues podemos tener mayor información de los sitios que queremos trabajar. Y bueno, a rasgos generales, pues para hacer el mapeo de ecosistemas, pues tenemos que definir qué vamos a cartografiar, qué es lo que nos interesa, si son manglares, si es todo el paisaje costero, si vamos a separar entre manglares, marismas, pastos marinos y coberturas antrópicas, ¿qué vamos a cartografiar? Luego, saber las fuentes de información que nos va a permitir llegar a esa cartografía, considerar las escalas temporales espaciales y generalmente hacemos una regionalización. ¿Por qué? Pues porque dependiendo también de la zona en que se va a trabajar,
las regionalizaciones nos sirven para priorizar sitios y para también poder tener mayor información o más detalle de lo que queremos estudiar. Y bueno, la ejecución va a depender mucho ahora en la literatura. Ustedes hay bastante información de cómo hacer el mapeo sobre todo de manglares que como por la naturaleza que tienen, pues no están todo el tiempo inundados como los pastos marinos. Entonces los manglares se han caracterizado por ser uno de los ecosistemas más mapeados. Entonces hay diferentes formas de hacer las clasificaciones de las imágenes satelitales o o imágenes que vienen de drones, pero independientemente de la fuente de información que nosotros vayamos a utilizar, pues hay que hacer la corrección y procesamiento de esas fuentes de información y adquisición, clasificar estas fuentes. Hay distintos métodos para hacer las clasificaciones, generar la cartografía, revisar los resultados y evaluar la exactitud. ¿Esto qué quiere decir? Es ir a campo a validar nuestros mapas y poder hacer una evaluación correcta de cuál es la exactitud del mapa que generamos. Y bueno, el monitoreo de los humedales no es un asunto trivial, por lo que hay que tener una consistencia en la definición del ecosistema y de los procesos que queremos representar. También tener consistencia en los criterios del mapeo. O sea, si vamos a hacer, por ejemplo, si queremos saber cuáles los cambios en la extensión de un humedal, pues tenemos que dejar muy claro en todos los periodos de tiempo qué es el humedal que estamos estudiando y hacer el mapeo consistente a lo que definimos, ¿no? Y también la consistencia en la escala espacial y temporal. No importa, ahora sí que si podemos tener distintas fuentes de información, siempre y cuando la escala espacial y temporal del proceso en el caso del mapeo del ecosistema que estamos estudiando, cumplan con lo que vamos a delimitar. Entonces, por ejemplo, aquí estoy colaborando en un trabajo con el doctor Canti, en el que se revisó la cartografía para manglares de muchas fuentes, de trabajos publicados a nivel global, y lo que encontramos fue que a escala local y regional si aumenta la resolución espacial, es decir, que tengas mayor detalle en las fotografías que estamos haciendo el mapeo, pues disminuye la extensión, ¿no? Y eso es bastante lógico, porque si nosotros, por ejemplo, aquí lo vemos en esta imagen, tenemos un pixeleado que resulta de un mapa que se hace de una clasificación de una imagen satelital, y lo que vemos en anaranjado sería, por ejemplo, la cobertura de manglar. Si ya hacemos este mismo mapa con una imagen de dron o con una imagen aérea mucho más detallada, pues vamos a ver que estas zonas donde hay, por ejemplo, lugares donde haya zonas de inundación que no hay manglar, pues la vegetación, si en el caso del mapa y de la definición del ecosistema solo es la vegetación, pues estas zonas no van a entrar, solo va a entrar la vegetación. Y a eso es lo que me refiero cuando tenemos que ser muy concretos y muy consistentes en lo que estamos mapeando. Si vamos a mapear toda la vegetación o todo el ecosistema, o si solo es lo que se está mapeando es la vegetación, pues el cambio va a ser distinto. Y bueno, aquí esto es solo para ejemplificar lo que estamos comentando, que hay distintos algoritmos para hacer clasificaciones de fuentes de fuentes de información diferentes, como los satélites, y en cada algoritmo pues vamos a encontrar resultados distintos. Entonces, lo que más se parezca a la realidad, lo que más represente la realidad, es lo que nosotros utilizamos como un mapa exacto, ¿no? Entonces, para poder hacer esas evaluaciones, pues sí necesitamos mucho trabajo de campo y ver cuáles de estos mapas
cumplen con esos criterios de que ya están más cercanos a la realidad. Y bueno, esto es solo para ejemplificar esta cuestión de las escalas temporales. Dependiendo, por ejemplo, aquí usted se ve muy bien en esta imagen, como aquí lo que ellos estaban tratando de mapear son estos tidal flats o estas zonas de inundación que no tienen vegetación, pero dependiendo si la fotografía o la imagen satelital está con marea alta o baja, pues esas zonas están expuestas cuando la marea está baja. Entonces, eso es algo importante que hay que considerar cuando se hace el mapeo. Y bueno, entrando un poco más al detalle de México, les quiero comentar que México es uno de los países con mayor extensión de manglares en el mundo, es el cuarto, y tiene un sistema de monitoreo que ha sido reconocido mundialmente, desarrollado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Este sistema lo conceptualizamos en el 2005 y a partir del 2005 se han hecho evaluaciones periódicas cada 5 años y también se hizo una evaluación para retrospectiva a los 80s. Sin embargo, en la última evaluación, la comisión hace un reporte en un aumento de casi, bueno, de 83,000 hectáreas para Siancán y Ollam y casi 120,000 hectáreas para todo el país. 130,000 hectáreas para todo el país. Entonces, del 2015 al 2020, aumentó. Si nosotros vemos esta gráfica, pues vemos que hay un aumento de los manglares, incluso mayor a los 80s, ¿no? En los 80s se hizo un reporte de 856,000 hectáreas y para el 2020, pues ahora tenemos 905,000 hectáreas. Entonces, este reporte que hizo Conavio nos hizo nos llamó mucho la atención a varias personas que hemos estado colaborando en el inventario y también personas que hemos trabajado con manglares y cuestiones de mapeo en Conavio y fuera de Conavio. Y pues vimos que había una oportunidad, ¿no? Aquí, o sea, ¿qué había ocurrido? ¿Qué fue lo que ocurrió para que del 2015 al 2020 se hiciera este reporte tan abrupto, ¿no? Entonces, ahorita les voy a platicar un poquito qué fue lo que analizamos, pero lo que podemos puedo decir ahorita es que el inventario, bueno, el sistema de monitoreo de manglares tiene un componente que es el inventario cartográfico y cuenta con, nos ha contestado respuestas a escala nacional muy bien, o sea, hasta el 2015 teníamos como muy detallado cuáles eran las tasas de deforestación en el país, cuáles habían sido. Y para el 2020 es donde empezamos a tener el conflicto porque dijimos, bueno, estas tasas las tenemos que revisar porque si el 2020 no es correcto, hacia atrás las tasas de deforestación, perdón, si el 2020 es correcto y esto no es real, pues las tasas de deforestación también van a cambiar. Entonces, esa fue nuestra pregunta, ¿qué está pasando acá? Y lo que hemos visto es que este inventario cartográfico tiene bastantes oportunidades para aplicarlo en los ordenamientos territoriales locales, pero no contesta preguntas a escala local por la conceptualización del inventario que fue a escala nacional. Y algo que también queremos poner en agenda es que se necesita el mapeo de la degradación y los ecotipos de manglares a escala nacional, sí, para todo el país, aunque empecemos con una visión de hacerlo desde lo local hacia lo nacional, pero sí estamos viendo que hay una necesidad sobre todo para los proyectos que tienen que ver con cuestiones de cambio climático, todos los proyectos de cambio climático en donde tenemos que reportar cantidad de emisiones evitadas por la intervención de cierto proyecto, pues tenemos que medir la degradación y tasas de deforestación robustas y saber cuáles son los ecotipos de manglar, porque dependiendo del ecotipo, pues tenemos distintas magnitudes de fijación de carbono. Bueno, entonces
esto fue lo que nos orilló a ver qué estaba ocurriendo con la cartografía. Y pues nos dimos cuenta que hubo un cambio en los criterios de clasificación, porque ahora en zonas donde antes se había definido claramente que eran la clase otros humedales, que eran estas zonas donde dominaba herbáceas de distintas especies. En el caso de la península de Yucatán, estas dos especies son las que estaban dominando. En el 2015 se seguía este criterio, o sea, desde el 2005 al 2015 se siguió este criterio, pero para el 2020 estas zonas de otros humedales, pues ahora ya aparecen como manglar, porque hay una parte de transición en donde hay mangles dispersos, o sea, rizóforas mangles dispersos, que en los inventarios pasados se habían considerado como otros humedales, porque estaban en la definición que nosotros nos pusimos de acuerdo todo el sector ambiental, con el INEGI, con AFOR y demás, dijimos, bueno, todo lo que sea donde no domine manglar y domine herbáceas, es otro humedal. Porque hay que hacer la delimitación de alguna forma. Entonces, y es un criterio ecológico, ¿no? Porque los ecosistemas de manglar, donde dominan la vegetación de mangle, o sea, donde están los mangles dominando, pues presentan otros servicios ecosistémicos que donde hay mangles dispersos. Y bueno, aquí lo que vimos fue que sí hubo un cambio en la clasificación y pues bueno, se quedó ahí la pregunta. Y como ven, pues hay una distinción entre, por ejemplo, aquí tenemos la misma especie de mangle creciendo en diferentes geoformas y pues bueno, esto se refleja en la reflectancia de las imágenes satelitales. Y para cerrar un poco esto, para hacer el cierre de los criterios, pues tenemos que ver criterios que son conceptuales. ¿Esto qué quiere decir? Desde la definición de los ecosistemas para hacer el límite de los humedales, que sí es manglar, que sí no es otro humedal o marisma, ver las escalas espaciales y temporales, criterios biológicos, ecológicos y sociales también, o sea, también hay que ver estos gradientes biofísicos, pero el régimen de perturbación, la degradación de los ecosistemas y los factores antrópicos es algo que también tenemos que considerar al hacer el mapeo, la estructura del paisaje, el régimen de mareas y las especies, ¿no? La presencia o ausencia, la densidad de estas formaciones, la biomasa y la complejidad estructural. Y bueno, también la regionalización, primero delimitar qué es la zona costera, los ambientes geomorfológicos y ver unidades de paisaje. Ay, perdón. Y bueno, ya vamos casi para el cierre. Voy a hablar bueno, hablé mucho del contexto mexicano porque es donde estamos trabajando nosotros y como el capítulo de la sociedad en español nos invitó como país, entonces es por eso que me enmarqué más para México, pero algo muy importante que lo comenté en la plática es que nuestro país, al tener tanto litoral, pues nos representa también una diversidad de geoformas, de lagunas costeras, de ambientes que son muy distintos. Por ejemplo, lo que les comentaba de la península de Yucatán, que son suelos cársticos, donde no tenemos aporte de sedimentos de las montañas, porque es una zona totalmente plana. Es muy diferente a toda la planicie del Golfo de México, el Golfo de California también se cuece aparte, y el sur del Pacífico, ¿no? Que es mucho más tropical, se parece más a los manglares de Chiapas, son más parecidos a los que encontramos en Centroamérica. Y también se refleja esta heterogeneidad ambiental, también ahí está relacionada a la cuestión económica y social de las costas del país. Entonces también tenemos distintas actividades económicas que están moldeando a los ecosistemas y pues bueno, esto representa siempre pues un reto para hacer el mapeo correcto. Y además esta cuestión de los ecotonos, ¿no? Lo que habíamos platicado ahorita de la península, en donde hay, por ejemplo, donde dominan estos humedales costeros que
Nosotros la doctora, por ejemplo, Adame, en el 2013 publicó un paper de esta zona que es Siancán, y ella está considerando también las marismas, aunque son herbáceas, no son las marismas como en lo que domina el Golfo de México, en Luisiana. Acá tenemos otro tipo de marisma, pero más, lo podemos llamar así, una marisma tropical, pero que no son, o sea, que no tenemos presencia de mangles. Pero, por ejemplo, en el Golfo de California, en algunos sitios ya tenemos este cotono muy pronunciado, donde hay marismas que están dominadas por batis y salicornia, son más templadas, y, y donde tenemos presencia de mangles, que también el desarrollo estructural no es muy alto, no son complejos, son arbustos, tipo bonsai en algunos sitios, pero que pues conforme aumente la temperatura, pues posiblemente estos mangles vayan a empezar a tener un desarrollo diferente. Aquí lo que los limita es la entrada de agua dulce, aunque hemos visto que hay aportes de agua dulce subterránea. Perdón. Y bueno, y si los manglares y las marismas son difíciles de mapear, pues los pastos marinos tienen otra historia, ¿no? Porque aquí hay límites físicos que están dificultando el mapeo, y además tenemos que ver factores como la turbidez y la profundidad del agua, y esta distribución fragmentada que también lo presentan los manglares y las marismas. A pesar de esto, ha habido varios esfuerzos por hacer el mapeo. La NASA ahorita está trabajando con un programa grande de ciencia ciudadana pues, para hacer mapas de presencia y ausencia y corroborar también los modelos que se pueden obtener con imágenes satelitales. Entonces, bueno, estos 3 ecosistemas están en la agenda ambiental priorizados, pero sí hemos visto que tienen una dificultad para tener para que se pueda obtener información robusta y con mucho respaldo de campo, porque pues por todos estos asegúnes que estuvimos hablando en el seminario, ¿no? Definitivamente no es lo mismo hacer el mapeo en bosques terrestres que en estos ecosistemas. Y bueno, otros de los criterios utilizados, por ejemplo, para el mapeo de pastos marinos, pues además de la presencia de ausencia, suelen ser la densidad de pastos, algas y sedimento. Aquí se ve muy padre en la foto del paper de Almeida y colaboradores, porque aquí te dicen muy claramente que sí están considerando como pasto marino denso y ciertas especies. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer para cada uno de los ecotipos de manglares para el país, o sea, estar viendo las especies que dominan, la densidad que tienen y hasta dónde lo vamos a considerar, ¿no? Y las alturas y área foliar, ellos también están generando mapas de altura y área foliar, pero el trabajo que representa hacer esto para pequeñas porciones de pastos marinos es bastante alta la cantidad de trabajo que se necesita hacer, pero que sirve muy bien para calibrar modelos de distribución potencial. Y bueno, voy a hacer otra vez el énfasis de esta necesidad de mapear la degradación de los humedales. Tenemos la mayoría de los mapas temáticos que ha generado tanto el sector gubernamental, que son las cifras oficiales finalmente las que podemos utilizar en muchos sentidos para tomar decisiones. Esta cartografía generalmente es temática, la resolución temática es muy baja, entonces nada más tenemos manglares, las series de lo que en México conocemos como el Instituto de Geografía, y que es el encargado de hacer el mapeo detallado de todos los humedales del país. Reconocen la vegetación secundaria, que es un tipo de forma indirecta para que podamos medir la degradación, o sea, ya no tenemos vegetación primaria, ahora es secundaria, entonces hay alguna perturbación.
pero el inventario este de manglares de Conavio, que es la cartografía oficial, solo tiene dos clases temáticas para manglar, que es manglar y manglar perturbado, y el manglar perturbado es muy abierto el concepto porque pueden ser manglares que están en fase de restauración o en fase de recuperación y no necesariamente en degradación. Entonces tenemos que ir generando cartografía temática más detallada con también incluso los ecotipos, porque eso es otro seminario, pero ustedes ya deben saber que para los manglares, pues dependiendo del gradiente, de los gradientes biofísicos, pues vamos a encontrar las mismas especies, pero creciendo de distintas formas. Entonces podemos tener estos manglares de borde, luego el de franja, también tenemos manglares de cuenca y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que nosotros vimos en esta zona, que fue un proyecto para restaurar 2 hectáreas, se tenía la idea de que esta planicie de inundación eran manglares muertos, que en algún tiempo había sido manglar muerto, pero cuando nos fuimos a las imágenes aéreas de los 50, nos dimos cuenta que no, que este lugar siempre ha sido una planicie de inundación y es por esos factores que nunca iban a crecer los mangles, ¿no? Entonces aquí se les ocurrió hacer un proyecto de restauración que en realidad era de reforestar. Entonces empezaron pues, dijeron que había que cambiar pues las condiciones hidrológicas del lugar para poder hacer que los mangles pudieran quedarse, ¿no? Entonces se les ocurrió construir 2011 metros lineales de canales en esta zona para cambiar la hidrología y también la sedimentación del sitio, lo cual parecía una buena idea, pero lo que ocurrió después es que se modificó el sistema y los sedimentos que finalmente se los fue llevando la marea, de alguna forma sepultaron todos estos manglares, ¿no? Y también es una serie de factores, hay sinergia, ¿no? Aquí no una sola cosa explica esto, ¿no? No es tan así, pero sí ocurrió que después de que se fue el sedimento de los canales, pues estas partes se cambió también el microrrelieve y se murieron los mangles de acá, ¿no? Entonces, para querer restaurar 2 hectáreas de manglares que no eran manglares, el resultado fue 11.2 hectáreas de manglares degradados, ¿no? Y en algunos sitios ya estaban muertos. Entonces, pues este tipo de herramientas nos permiten ejercer transparencia en los programas de restauración, solicitar indicadores de éxito y ver cómo este financiamiento se traduce, ¿no? Porque el monitoreo satelital, pues ahora sí, y con drones, pues en ese sentido, no hay pues mucho que hacer, ¿no? O sea, si hay vegetación o no, es un buen indicador para saber si hubo éxito en la intervención. Y ya casi para cerrar, el mapeo de los cambios en la estructura del paisaje costero es una herramienta eficaz para guiar decisiones para el ordenamiento territorial perdón, y canalización de los recursos financieros para mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático. Es decir, proyectos de carbono azul y el desarrollo costero. O sea, el mapeo correcto de estos humedales y detallado pues nos va a permitir entrar al mercado voluntario del carbono, también hacer un monitoreo y un reporte y verificación de los resultados no solo para entrar al mercado, sino para tener otro tipo de proyectos de adaptación y sí se requiere tener una cartografía más detallada y precisa. Las cifras oficiales derivadas del mapeo de ecosistemas deberían de ser consistentes para formular estas políticas públicas y que sean eficientes, ¿no? Las políticas deberían considerar la dinámica ecológica de cada tipo específico del humedal costero para el manejo adecuado. O sea, no es lo mismo que nosotros estemos tratando de impulsar la conservación, por ejemplo, de todos los humedales costeros, a que nada más estemos trabajando
priorizando a los manglares o a las marismas, y tendríamos que saber exactamente cómo están, cuáles son los cambios de la extensión de cada uno para poder tener una agenda en la política pública pues más eficaz. Y algunos sitios con incertidumbre en el mapeo pueden ser susceptibles a programas de restauración que modifiquen la provisión de servicios ecosistémicos de los otros humedales costeros, porque ciertamente en zonas donde ahora se está mapeando como manglar, si son marismas, pues ahora tenemos este argumento de que ahí había manglares en el 2020 y pues ahora yo puedo hacer restauración, porque recuerden que las personas que ejecutan los proyectos, no se van a ir no van a llevar, no van a hacer toda la tarea de revisar si esto está correcto o no, ¿no? Ellos van a tomar el mapa como su herramienta principal, y no solamente los que ejecutan proyectos, sino también los que están en todo el servicio público, ¿no? Tú me das el mapa que ya está oficial, entonces yo lo utilizo y con eso puedo yo hacer mi planeación. Y las mejoras tecnológicas sí permiten mapear con mayor detalle los ecosistemas, pero el reto está en la aplicación consistente de las escalas espaciales, temporales y definiciones conceptuales de los ecosistemas. Y lo que viene, o lo que nosotros vemos como perspectivas inmediata en el mapeo de humedales costeros para México, es que es lo que les comenté, y nada más para cerrarlo, ¿no? Y hacer mucho hincapié. Es esta caracterización espacial de la degradación de los manglares, y también aquí yo incluiría, no incluyo a marismas y pastos marinos, porque en México todavía estamos, y bueno, a nivel internacional también, estos ecosistemas no han sido tan bien mapeados como los manglares. Por los retos que implican, ¿no? O sea, no ha sido porque no sean prioritarios, sino simplemente por los pastos al estar inundados, pues bueno, no, la cartografía de los pastos no ha sido global. Y la de los marismas recientemente se lanzó el Global Marshes Watch. Entonces, eso también está generando una cartografía distinta para estos ecosistemas. Y hacer una delimitación espacial entre los ecotipos, la caracterización de las reservas para poder caracterizar las reservas de carbono azul, y se recomienda apoyar la formulación de política pública, ¿no? Para el manejo, uso y preservación de estos ecosistemas. Y otra cosa que es un reto es esta valoración económica y la zonificación de los servicios ecosistémicos. Y ya con esto termino. Solamente para comentar que México ahora está siendo un líder en la cuestión de la conservación de manglares a nivel mundial. Pertenece ya a la Alianza Mundial Global de Manglares, está dentro de la iniciativa de Carbono Azul, y tenemos un comité mexicano de manglares que está también sesionando frecuentemente, y está llevando la agenda de la conservación e investigación en México. Y con esto yo termino. Muchas gracias por su atención y espero escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Joana. Muy enriquecedora tu presentación, muy linda, muy hermosos paisajes también. Y acá tenemos dos preguntitas de la audiencia. Una, Jorge Velasco consulta en qué futuros proyectos podemos apoyar. Me encantó la palabra humedólogo. Ay, gracias, Jorge. Mira, nosotros, todo este trabajo que presenté, obviamente, no es mío nada más, o sea, es un trabajo colaborativo, como bien dices. Nosotros ahora estamos colaborando directamente con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, acá en La Paz, con el doctor Ochoa, y con distintos actores, bueno, yo desde Aura, que es donde estoy trabajando, pero hemos estado colaborando con todos estos actores. No sé qué país seas, Jorge, pero por ejemplo con Argentina estamos colaborando con el CONICET. En Estados Unidos hemos hecho algunas colaboraciones
muy puntuales con la Universidad de Delaware y pues nosotros también estamos abiertos a colaborar. Además del humedólogo, también nosotros los manglarólogos nos bautizamos así, como manglarólogos. Estamos ahorita muy enfocados a la parte de carbono azul, porque en México es una oportunidad muy grande que están viendo las comunidades y quisiéramos que ellos tomen las mejores decisiones con herramientas adecuadas. Entonces, no sé, ahora sí que si aquí te dejo mi correo y mis redes sociales y yo encantada de escuchar en qué nos quisieras colaborar o cómo podemos colaborar contigo. Otra de las preguntas de Manuel Felipe Olmos Munevar consulta, ¿toda vegetación dentro del área de influencia de marea se considera humedal costero o mangle en caso de no haber marismas y pastos marinos? Esa es buena precisión. Las especies de la vegetación nos va a decir cuál es el humedal, o sea, cómo clasificar a nuestro humedal. Entonces, en el caso del manglar, hay, por lo menos en América, hay 10 especies. En México tenemos 4 que dominan. Entonces, si están esas 4 especies dominando, nosotros lo definimos como manglar, ¿no? El manglar es donde domina Avicennia germinans, es Rhizophora mangle, Conocarpus erectus y Laguncularia racemosa en México. Y hay otras 2 especies que se presentan en Oaxaca y en el sureste del país. Cuando, en ese sentido, las especies son las que nos van a decir qué tipo de humedal costero es, ¿sí? Entonces, en el Golfo de California tenemos, por ejemplo, 2 herbáceas, que es Batis, y que la especie no me la sé, solo el género, y Salicornia también el género. Estas 2 herbáceas dominan la vegetación en zonas que nosotros denominamos marismas, ¿sí? Entonces, dependiendo de las especies que dominan, son el humedal que tú puedes clasificar. Y hay zonas estas de cotono, que justo son las que nos representan el reto, ¿no? Por eso podemos tener este criterio de dominancia. Si hay un 70% dominando la herbácea y hay 3 mangles, o sea, y el 30% restante son mangles, pues lo vas a clasificar como marisma. Hay otros humedales costeros tropicales también. Por ejemplo, en México hay selvas inundables que están muy pegados a la costa. Eso es otro factor, o sea, también tenemos que delimitar la zona costera. Entonces, pero la respuesta es las especies de la vegetación que dominan te van a dar el humedal costero que tú vas a poder catalogar. Tenemos otra pregunta de Gary Melchor que pregunta, ¿hay trabajos actuales en México sobre el uso de índices espectrales específicos para manglares? Sí hay. El grupo de investigación del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay un doctor que se apellida Flores de Santiago, Francisco Flores de Santiago, y ellos trabajan con él y un grupo de Canadá, que es el doctor Kovacs. Ellos han estado evaluando en marismas nacionales en Nayarit y sur de Sinaloa, justo esta respuesta espectral por especie. Entonces, sí hay algunos trabajos publicados. Puedes buscar a Kovacs y vas a encontrar ahí tus artículos para México. Son bastante útiles. Y también el grupo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que por aquí tengo el logo, el Laboratorio de Manejo Ambiental, el doctor César Berlanga Robles, él ha trabajado con índices de vegetación y ver anomalías en los índices y ver también las respuestas espectrales, no por especie,
Él se ha enfocado más a todo el ecosistema, pero sí hay trabajos publicados al respecto. Una última pregunta, agradeciendo a ustedes desde ya tu participación en esta serie de webinarios, Joana. ¿Cómo se pueden involucrar los ciudadanos en el monitoreo y en el mapeo de los humedales costeros? Pues hay distintas formas. Ahora a nivel global está esta plataforma de Naturalista, que es una plataforma que nosotros hemos tomado como mucha ayuda para hacer nuestras investigaciones. Y en Naturalista, cualquier persona con acceso a un teléfono puede tomar una foto en los humedales y la sube a la plataforma, y esa información nos sirve a nosotros para ver la presencia de cierta especie en algunos sitios. También podemos ver incluso algunas condiciones de cómo está el hábitat. Hay varios programas de ciencia ciudadana, no en todo el mundo, pero hay programas de ciencia ciudadana que nos ayudan también para poder hacer este involucramiento. No sé de qué país seas, pero en México lo que hemos estado tratando de impulsar son los comités ciudadanos a escala local en los municipios para que en el cabildo la gente tenga voz y voto de cuestiones de ordenamiento territorial. Entonces, y también si vives cerca de un área natural protegida, hay esquemas de gobernanza que te permiten que se escuche tu voz y voto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vives cerca de un sitio Ramsar o de una área natural protegida decretada por tu país, debe tener un consejo asesor que sesione cada cierto tiempo, y en ese consejo asesor debe haber voz y voto. Bueno, no, a veces no es voto, pero sí la voz de los ciudadanos se tiene que escuchar, y estas problemáticas que ustedes vean, pues se pueden llevar a sus agendas. Entonces sí es importante que la gente esté muy empoderada en el conocimiento de sus humedales, porque finalmente todas las ciudades del mundo nos hemos eh, mm, desarrollado gracias a un humedal, ¿no? O sea, estamos cerca, dentro, incluso yo he vivido en ciudades en donde estamos dentro del humedal, como la isla del Carmen, prácticamente ahí en la laguna de Términos en Campeche, prácticamente estábamos viviendo dentro del humedal, en un área natural protegida. Y sí, es sumamente importante que la gente tenga conciencia pues, de eso, ¿no? Para poder protegerlos y seguirlos usando, ¿no? Porque finalmente el motivo, creo, de la protección es poder, al menos desde mi perspectiva, es poder mantener esta calidad de vida que nos gusta. A mí me encanta, por ejemplo, comer ceviche de camarón. Y pues bueno, por eso quiero que siga habiendo manglares en buenas condiciones, por eso y más, ¿no? Pero es una forma sencilla de llegarle a las personas. O sea, tener calidad de vida significa cuidar nuestros ecosistemas, y todos son importantes, pero los humedales costeros, desde mi corazoncito, creo, son mucho más importantes. Perfecto. Pensé que era una última pregunta, pero tenemos ahora, sí, una de Monique Villatoro. Dada la ¿Sí? importancia del correcto mapeo y clasificación para determinar el éxito de las intervenciones de restauración o reforestación y sus implicaciones para los mercados de carbono, ¿sabes si hay colaboración con los verificadores como Verra o el California Carbon Trust para homologar metodologías? Eh, no estoy segura si ellos colaboren en ese sentido para que puedan homologar sus metodologías, porque casi todos los estándares están enfocados en el reporte de las tasas de deforestación, más que en que si están correctos o no los mapas.
Y eso es, sí es preocupante porque sí se tendría que haber una homologación importante para los estándares. Ellos están asumiendo que la cartografía que se les presenta está correcta. Entonces, hasta donde yo sé, no, pero si me equivoco, Monique, que tengo el gusto de conocerte, por favor, me pasas ese tip, porque hasta lo que yo he revisado y he escuchado en foros y he tenido experiencia con los proyectos, y conociendo los estándares, no tienen una homologación en la generación de la cartografía. O sea, están asumiendo eso, ¿no? Que es correcto. Y es importante porque, como viste en la presentación, es el mapeo correcto de estos ecosistemas es un reto. No tecnológico, porque creo que ya tenemos las tecnologías necesarias. Es una cuestión más conceptual y ver, y sobre todo la región del país en la que vayas a trabajar, el ecotipo o el estado de perturbación en las que se presenten los humedales que estés trabajando, eso va a determinar mucho los resultados de la cartografía. Perfecto. Y Brian nos deja una pregunta, Brian Jiménez. ¿Sabes sobre metodologías para mapear estos ecosistemas bajo efectos de cambio climático? Por ejemplo, los SSP del IPCC. Pues casi que te voy a contestar lo mismo que a Monique. El IPCC, también lo que nosotros, bueno, lo que está también en todas las metodologías es más enfocado a la estimación de los factores de emisión o de todas las emisiones y demás. El mapeo no tiene realmente una guía que te diga, así vas a mapear los manglares y así vas a mapear las marismas. De hecho, es como el punto de la discusión, ¿no? O sea, y si tú te pones a buscar artículos o información de mapeo de manglares, vas a encontrar no sé cuántos artículos son ahorita, se me olvidó, no traigo el dato, pero en la cantidad de papers que se han publicado en los últimos 15 años de mapeo de manglares creció exponencialmente. Hay muchísimas formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, nos tenemos que ir un paso para atrás para ver la clasificación, qué tipo de humedales sí entran, cuáles son los ecotipos, cómo vamos a caracterizar a los ecotipos, porque hay mucha ciencia y tecnología detrás para hacer el mapeo. O sea, ya ahora teniendo acceso a imágenes satelitales desde cualquier computadora, casi puedes hacer una clasificación en 5 minutos la haces, ¿no? Tomas un tutorial de YouTube y ya tienes un mapa. Pero el reto y justo lo que nos estamos poniendo de acuerdo es cuáles son o sea, qué criterios vas a utilizar para hacer ese mapeo y tampoco, tampoco hay una guía que tenga el IPCC para hacerlo. Tienes tu guía, tienes un suplemento de humedales que publicó el IPCC y te dice cómo hacer las estimaciones de las emisiones causadas por la deforestación o por la degradación y demás, pero no cómo hacer el mapeo correcto del ecosistema. Entonces, bueno, yo espero publicar pronto esta presentación porque creo que sí es algo importante que podamos hacer y los invito a colaborar porque a mí no me alcanza el tiempo para hacer muchas cosas, pero sí es un reto, o sea, sí hay que ponerlo, hay muchísima información, pero no está como concreta, así como que, ten este manual para que ya hagas esta clasificación. Bueno, muchísimas gracias, Joana, por tu participación. Gracias a ustedes también por todas las preguntas interesantes que hicieron.
que llevaron adelante también este webinario. Gracias por permanecer hasta el final. Un gusto haberte escuchado, Joana, y bueno, abiertos estamos también para colaborar entre todos. A todos los invitamos a seguir el año próximo la serie de webinarios de la Sociedad de Científicos en Humedales, en español en este caso, y también todas las propuestas que la Sociedad de Científicos de Humedales tiene para nosotros. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, Silvina. Muchísimo gusto, encantada de conocerte y muchas gracias a la sociedad por esta invitación y realmente disfruté mucho estar aquí con ustedes hoy. Gracias. Hasta luego.